Hola amigos de Mi Mundo en Color, hoy les quiero mostrar esta compra que hice en China por AliExpress. Quiero compartir con ustedes la emoción de abrir este paquete para todos mis amigos artistas que me ven en el canal. Ya saben que cuando se abre un paquete así como este, pues siempre está la emoción de probar acuarelas nuevas. En este caso sí, son las acuarelas Supervisión y aquí me trae el detalle de cómo pinta cada color. Y sí amigos, como ustedes ven, estos colores son multicapa, que quiere decir que no pintan del color uniforme, sino que nos van generando un efecto especial. Particularidad de estas acuarelas, pues que son multicapa. Y yo las estoy abriendo, ¡qué emoción! Ahora vamos a abrirlas y ¡wow! Amigos, miren esto, ¡qué emocionante! Algunas veces vieron a estas acuarelas que no pintan de manera uniforme, sino son colores combinados. ¡Wow! Miren esto, ¿realmente crearán ese efecto? No puedo esperar a probarlas. Miren, y acá tiene las especificaciones. Ahora sí, voy a traer mi papel y ver si realmente son lo que dicen en la caja. Miren este, por ejemplo, es amarillo y naranja. Este otro naranja con verde. Y así. Son 10 colores en total que me van a mostrar este efecto maravilloso de la multicapa. Así que yo las puse ya en mi godet y ahora voy a echarles agua y disolverlos como todas las acuarelas siempre se hacen, y vamos a probarlas una a una en el papel a ver todos los efectos que ocasionan y determinar qué cosa podemos pintar. Bueno, vamos a empezar con este. ¿Qué tal les parece? Es un rojo amarillo, como indica en la etiqueta. Así que así vamos. Primero le vamos a poner casi puro y se ve como un tono naranja cadmio. Pero luego vamos a ir agregando agua poco a poco para ver el amarillo que se muestra al final con la degradación del mismo. Y mírenlo más de cerca. ¡Wow! Miren, sí, es verdad, al final se ve un poco amarillo. Ahora, ¿qué tal? Vamos a probar con este otro. Aquí en la etiqueta me señalan que el color se llama verde dorado. Empieza verde y a medida que vamos echando agua, pues se va tornando un poco más turquesa. Me ha sorprendido. Miren, este cambio de color, igual que el anterior, me ha creado un efecto especial. Ahora, ¿qué tal este de acá? Que es el que le sigue, es un amarillo verdoso o algo así. Y vamos a ponerlo primero puro y luego le ponemos un poquito de agua para degradarlo y ver que al final, wow, se ve más amarillo que verde. Ahora vamos con el marrón verdoso o verde fango, en algunos casos también se le conoce a este color. Y miren, al comienzo lo pongo puro y sí se va notando un pigmento marrón y verde. Miren cómo se separa el pigmento y al final, cuando ya no lo arrastro y le echo agua, se pone verde. Ahora vamos con este otro. ¡Wow! Me cansa mucha emoción ver qué es lo que pasa. Al comienzo está casi azul y luego le ponemos un poco de agua y se desvanece. Este color me ha sorprendido que tiene morado y azul. Ahora vamos con el siguiente. Es un poco más morado al comienzo, pero a medida que voy echando agua se torna un poco más violáceo. ¡Wow! Miren esto. Realmente me está asombrando estos efectos. Ya quiero imaginarme qué puedo hacer. Aquí ya los probé todos. Miren cómo estos colores se separan y crean un efecto multicapa. Ahora lo voy a probar en esta mariposa que pinté anteriormente con estas acuarelas escolares Nescaya Palitra y me quedó así. Y miren cómo quedó. Ahora vamos a ponerlo frente a la Supervisión. ¿Pasarán el reto? ¿Quedará mejor? Yo lo voy a aplicar en esta otra mitad. Y así
Empezamos, amigos. Claro que los colores no van a ser exactamente iguales, ya que estas acuarelas son multicapa y tienen unos tonos combinados, como ya han podido ver, pero trataré de pintarlo lo más parecido posible a los otros tonos y poder comprobar cuál queda mejor con los efectos que cada una respectivamente crea. Entonces acompáñenme a verla, y si quieren ustedes pueden pintarla desde casa para ver cómo les queda con sus propias acuarelas de la marca que ustedes tengan. Entonces los dejo con el video para que me vean el paso a paso y al final las vamos a comparar. Sí, las acuarelas de Sky-Apalitra escolares quedan igual que las Supervision, que son ya un nivel un poco más profesional. Y si has llegado hasta aquí, te pido que te suscribas y le des like. De esta manera me impulsas a subir más videos como este y a seguir probando materiales. Escríbeme en los comentarios qué te gustaría que pruebe. Y miren, ya lo he terminado. Vamos a tapar para no confundirlos. Esto fue lo que pinté con las acuarelas Supervision, que es la que hemos visto el video ahora. Y miren esos efectos. Lo voy a acercar un poco más y wow, me encantó realmente. Cada una ha creado un efecto diferente. Esta es con Supervision. Y miren cómo se ven los colores cuando están con varias capas, a comparación de estos otros que son de este material que son acuarelas escolares. Ambas son hermosas en realidad. Ya tú ve cuál eliges, pero aquí te muestro la diferencia entre ambas. Lo pongo un poco más de cerca y escribe en los comentarios qué te pareció. Miren al final los efectos que va dejando, mientras aquí solo se ve un degradado simple. Esas son las grandes diferencias. Hasta aquí les dejo. Adiós, amigos.